Y la enseñanza que yo te he traído hoy para compartir con todos ustedes se llama Reflejando el amor de Cristo. Y es que nosotros somos eso, tenemos que ser ese reflejo vivo de la palabra del Señor, de lo que Él vino a hacer a la tierra por cada uno de nosotros. Y nosotros ya hemos estado trabajando una serie de mensajes con nuestros padres espirituales, donde tratamos de sanar el corazón, donde tratamos el tema de la transformación de nuestros corazones. Y todo eso nos lleva a poder reflejar lo que es ese amor en Cristo, que cada uno de nosotros tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Y ese servicio a lo que estamos llamados los cristianos, a servir a los demás. Así como Cristo vino a nuestra tierra, así como Cristo vino, un ser divino, un ser especial, sobrenatural, vino a la tierra como un simple hombre, como un simple mortal. Entonces, a que nosotros podamos ver que aunque es difícil, no es imposible. No es imposible nosotros poder reflejar ese amor de Cristo, porque todo lo que Él pasó muchas tentaciones, pero aún así Él la pudo vencer. Y nosotros hoy en día tenemos su palabra, que es viva, que es eficaz, y es lo que nos mantiene todavía de pie. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, para que ese servicio se dé con excelencia, debemos tener algo importante, un ingrediente esencial, que es el autocontrol. Lo que en la Biblia está escrito como el dominio propio. Pero ¿qué es eso, el dominio propio? ¿Qué es eso del autocontrol? Son esas reacciones que nosotros tenemos esas emociones, y es lo que nosotros podemos, como cuando llegan a nosotros, podemos controlarla. Y no que salgan así como desbocadas, sino que podemos controlarlas, que podemos decir sí, que podemos decir no. Y como yo siempre te traigo una historia, entonces hoy yo quiero traerte o hablarte un poquito, introducir el mensaje, hablando de la película de los dibujos animados que tal vez todos conocen, que se llama Intensamente. ¿Sí, la han visto? Una película donde trata de las emociones. Una niña, la trama de la película es que una niña llamada Riley, de 11 años, se muda a otra ciudad. Y ahí comienza entonces todas esas emociones, todos esos sentimientos a flor de piel, una y otra, entonces a trabajar con ella. Y ahí vemos donde la alegría, si Jorge me puede poner las emociones primarias que tenemos, la alegría, el desagrado, el miedo, la ira. Ahí ustedes la pueden ver, cuáles son esas 6. Y la tristeza también. Se ponen a flor de piel con ella y empiezan como esa batalla internamente con ella, que muchas veces también nosotros la tenemos, porque las emociones primarias son esenciales para nuestras vidas. Eso lo creó el Señor. Y la Biblia también, ahorita te voy a mostrar, la Biblia habla también de cada una de ellas. Esas emociones son las reacciones que nosotros tenemos ante estímulos. Estímulos pueden ser de personas, estímulos de objetos, estímulos de situaciones que vienen a nuestras vidas y nosotros reaccionamos. Un ejemplo que te puedo poner es cuando yo puedo estar, me voy a graduar, por ejemplo, voy a recibir un vehículo nuevo, una casa nueva. ¿Cómo nosotros vamos a estar? Alegres, ¿verdad que sí? Porque no podemos ser seres inertes, no podemos ser seres que todo nos dé lo mismo. No, Dios creó esas emociones. Ahora, lo que tenemos que aprender es autogestionar esas emociones, a cómo nosotros la llevamos y la encaminamos por el buen camino. ¿Saben con qué? Con la palabra del Señor, que siempre es nuestra ayuda, siempre es nuestro soporte. Te decía entonces que viceversa también, si tenemos algún familiar que ha fallecido, la pérdida de alguien, nos vamos a sentir tristes. Pero lo que no podemos es quedarnos en esa tristeza, porque luego de ahí vienen las emociones secundarias, que también Jorge me la puede poner ahí, que esas sí son ya un problema cuando vienen, porque es como la liga de 2 emociones primarias y nos desencadena entonces algo que es más prolongado, y eso es lo que nos hace un ciclo. La Biblia dice airaos pero no pequéis, es decir que el Señor habla de la ira. Ahora, pero la ira no autogestionada, la ira no
autorregulada, lo que nos va a llevar es a la furia, al rencor. Y todo eso, cuando se alberga al corazón, el rencor, la furia, es más difícil de salir. Porque nosotros podemos tener ira en un momento. Ay, mira, pasó tal o cual cosa Jesús cuando entró al templo, que vio que era un mercado y empezó a tirar todo. Él tuvo ira, pero ya eso pasó. Ahora, cuando la ira no autorregulada, no autogestionada, empieza y se centra en nosotros, ahí es que empieza entonces ese rencor, ese odio, esos celos, esa envidia que son malas porque envenenan nuestra alma, porque hacen que esa mochila se vaya acumulando y entonces nos hace pesado. Y ahí es que viene entonces donde nosotros nos vamos debilitando en nuestra vida espiritual. Tenemos, como siempre dicen nuestros padres espirituales, es un hilo fino y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, estar siempre con los ojos abiertos, tener nuestras antenas espirituales despiertas y alertas para todo lo que pueda suceder. Aleluya. Y te sigo diciendo entonces que en la película, estas emociones, aquí nosotros podemos ver cómo esas emociones juegan un papel importante en nuestras vidas y cómo nosotros vamos en algún momento de nuestras vidas, Jorge, gracias, ya la puedes quitar, cómo nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a estar experimentando cada una de ellas. Las emociones son reacciones automáticas, son reacciones espontáneas del organismo frente a estímulos como personas, objetos y situaciones, como te dije. Es algo automático, es algo que espontáneo, que sale sin nosotros estarlo esperando. Hay personas que cuando están están alegres y cuando van por la calle, van en el trabajo, hasta aquí mismo en la iglesia, le dicen, wow, pero tú sí estás alegre, porque eso como que se te nota, ¿verdad? Esa alegría que tú irradias. Pero también hay personas que cuando están pasando por procesos un poquito no muy buenos, pues se ponen un poquito cabizbajo, nos ponemos un poquito tristes. Y eso se nos ve también. O sea, nosotros a veces no queremos reflejarlo, pero se ve. Y dicen, pero ven acá, tú eres muy comunicativa, tú eres muy habladora, muy comunicadora. ¿Y qué es lo que te pasa? Tú eres muy divertida. ¿Y por qué tú estás así tan apagada? Entonces, esas emociones son normales en nuestras vidas. Y aquí yo tuve que pedirle un chin de ayuda a nuestra querida anciana Petra, experta en la materia, donde me pudo hablar un poquito más de esas emociones. Y te explico un poco cómo funcionan estas. Dice, el sistema endocrino de nuestro cuerpo regula varias emociones y cuando estas hormonas que las segrega las diferentes partes del cuerpo, entonces se segregan en los diferentes órganos, hay un desbalance y eso entonces tenemos una respuesta emocional desagradable o distinta a la que nosotros podamos tener. Un ejemplo de esto es el periodo menstrual que nos llega a las mujeres, la menopausia, en los hombres la testosterona, y eso hace entonces, eso es normal, como yo le dije, esas son emociones normales que tenemos siempre todos, y eso nos hace entonces a cada uno de nosotros experimentar o emitir algún tipo de emoción. Vuelvo y te digo, las emociones no son malas, lo que tenemos es que autorregularlas, no tener un ciclo y pasarnos la vida entera de una emoción en una emoción, porque nuestras emociones tienen que estar fundamentadas, tienen que estar basadas en la palabra de Dios, en la Biblia, en Jesús, que es el autor y el consumador de todas las cosas. Hay algo que nosotros hacemos, que es que primero pensamos, después sentimos y luego actuamos. Pero hay personas, cuando nos dejamos llevar de las emociones, hay personas que actúan sin primero pensar, sin primero sentir. ¿Conocen ustedes alguna persona así? O nosotros tal vez podemos ser una persona así. Y hay algo que es muy en todos los talleres, no sé si ustedes lo han visto, que toman una hoja y la arrugan. Y luego cuando la tratan de poner como bien, la desdoblan, no vuelve a ser la misma hoja derechita, planchadita como estaba, sino que queda arrugada. Y así mismo pasa cuando nosotros nos dejamos llevar de las emociones. Cuando nosotros hablamos, cuando actuamos sin nosotros entonces pensar, sin nosotros sentir o dejarnos dirigir de la palabra de Dios, que tiene que ser siempre nuestro escudo, nuestra adarga. Lo que nosotros vamos a decir siempre tiene que estar sustentado en la palabra, porque como yo te dije, nosotros siempre tenemos que reflejar el amor de Cristo. Y mediante el servicio que nosotros podemos hacer
mediante ese servicio para que llegue con excelencia, ese servicio para que llegue con calidad, entonces tenemos que gestionar nuestras emociones, tenemos que tener ese autocontrol, ese dominio propio. Te sigo diciendo entonces, los pensamientos en la vida del ser humano llegan como creación de lo que percibimos y lo que recibimos. Es decir, nuestro entorno está lleno de situaciones. Lo que nosotros percibimos, lo que nosotros podemos percibir en el entorno, lo que recibimos del entorno, nosotros vamos a actuar acorde a ello. No nos podemos dejar de que las emociones no dominen a nosotros. No, ¿pero por qué? Si el único que puede es el Señor, el único que puede, y nos ha dado el dominio propio, ¿verdad? Nos ha dado ese autocontrol. El único que puede hacer todas las cosas en nosotros y por nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, cada una de ellas, de esas cosas que pasan en nuestro entorno, ya sea con nuestro esposo, con nuestros hijos, en la iglesia, en el empleo, en el trabajo, cuando vamos por la calle, no importa donde quiera, todas esas situaciones que nosotros percibimos nos van a llevar entonces a reaccionar. ¿Y cómo nosotros vamos a regular, cómo nosotros vamos a autogestionar esas emociones? Depende de nosotros, depende de la palabra que nosotros podamos tener lleno. Por eso el pastor siempre dice, tenemos que llenarnos, tenemos que venir siempre a la iglesia, a ese discipulado tan bueno. A nosotros vamos a conocer, vamos a crecer, nosotros vamos a ir a llenarnos de la palabra, alimentarnos, no ser como esos nepios que no tienen nada en el corazón, en la cabeza, sino que de lo que nosotros recibimos nos llenamos y eso mismo damos a los demás. Pero si no tenemos nada, ¿qué le vamos a dar entonces a los demás? Nada, ¿verdad que no? Entonces, sigo diciendo que los pensamientos influyen en nuestras emociones. Los pensamientos son procesos cognitivos que nos permiten interpretar y dar sentido a nuestras emociones. Es por eso la importancia del autocontrol emocional en nuestras vidas. Es normal, como te dije, que podamos tener esas emociones. Lo que tenemos es que autorregularlas, autocontrolarlas. Cuando tenemos autocontrol, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, pero también sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades de mejora, como a mí me gusta llamarle mejor. Y para eso, las empresas, las personas, yo de manera particular siempre lo hago, nos aplicamos un FODA. No sé quiénes saben lo que es un FODA. Un FODA es una técnica donde la F es fortaleza, la O oportunidades, la D es debilidades, que yo le llamo oportunidades de mejora, y la A son amenazas. Y yo me río mucho cuando nosotros hacemos esta técnica, porque es fácil nosotros poder decir todo lo de las demás personas, pero cuando nos toca a nosotros poder decir cuáles son nuestras debilidades o oportunidades de mejora, pues ahí ya como que nos quedamos cortos, como que no sabemos lo que vamos a decir, como que no sabemos qué poner ahí. Entonces yo te invito en esta mañana a que cada uno de nosotros podamos hacernos ese análisis y ver qué hay en nosotros, porque como te dije, nosotros tenemos siempre, en todo momento, que reflejar el amor de Cristo. Y te invito entonces a que tú puedas hacer eso. Dice, son experiencias que de lo que pasó, nosotros somos experiencias de lo que pasó en nuestra niñez, de lo que pasó en nuestra adolescencia y la venimos arrastrando hacia nuestra adultez. Si nosotros reconocemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Si nosotros sabemos la generación de nosotros, cómo eran nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros cortamos todas esas maldiciones generacionales porque ya sabemos ya cómo son nuestra familia, la cortamos entonces y así podemos saber a dónde vamos, así debemos saber cómo es nuestra oración, que nuestra oración sea precisa, que nuestra oración dé en el clavo. Pero si nosotros no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber para dónde vamos. Aleluya. Dice, no podemos cambiar al otro. Eso sí es algo bien importante. Nosotros a veces decimos, no, porque mira a fulana como es, mira a fulano, y empezamos a hablar del otro. Y como dice el pastor, no, si fulano estuviera aquí, si María estuviera aquí no hay que se llame María, ¿verdad? Si María estuviera aquí, porque ese mensaje es para María. Mira, nada más le faltó que dijeran María, pero ese mensaje es para ella. Sin embargo, el mensaje es para nosotros. Es para nosotros que Dios lo trae. Entonces nosotros no podemos cambiar a nadie. Ahora, lo que sí podemos es cambiar nosotros mismos. Es nosotros poder autoevaluarnos siempre con la ayuda del Señor. Porque dice la palabra que en nosotros no hay nada bueno.
No hay nada bueno. Que lo único bueno que tenemos es cuando venimos al Señor. Porque somos cambiados, somos restaurados, somos transformados y llenos de su presencia. El único, el creador de los cielos y de la tierra, ya no había puesto nombre, ya no había separado. Ya para esta hora, Él había escogido este momento. Entonces nosotros no cambiamos a los demás, cambiamos nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, todo nuestro alrededor cambia. Y más si es para positivo. Porque recuerden, la última vez que yo estuve enseñando aquí, compartiendo la palabra con ustedes, yo les decía que nosotros tenemos que orar y la oración es importante. La oración es el arma más poderosa que el Señor nos ha dado, pero también tenemos que accionar, también tenemos que orar y también accionar. Y ahí hago un paréntesis y digo algo, de que nosotros necesitamos, iglesia. De verdad, no es juzgando a nadie porque, y este mensaje, le comentaba yo a la anciana Petra, me ha dado como un poquito de dificultad. Le decía yo a ella, bueno, no sé si fue por lo que pasó o no sé, porque yo siempre soy muy dada a escribir y las palabras como que me fluyen las palabras. Pero este mensaje, y es porque yo creo que Dios nos está llamando, iglesia. Dios nos está a cada uno de nosotros tratando de llamar su atención, iglesia, porque estamos conformados en este tiempo que la venida del Señor está tan cerca. Muchas veces nosotros solamente venimos los domingos a la iglesia y con eso creemos que ya estamos salvos, con eso creemos que ya estamos haciendo todo. Pero ¿y el servicio que nosotros tenemos que dar? No tan solo en la iglesia, el servicio que tenemos que dar, el testimonio que tenemos que dar. No tan solo orando. Nosotros todos los martes aquí venimos a guerrear, a orar, a interceder, a clamar por las almas, a clamar. Pero cuando esas almas ya tienen ese corazón ya maduro, cuando esas almas ya están ya trabajadas ya, porque sabemos que es el Espíritu Santo que lo hace todo. Pero nosotros somos la vasija, nosotros somos el instrumento que Dios utiliza. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia? Y como te dije, no es juzgando, porque también yo fui bien confrontada. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Que soy la llamada, que fui la escogida para este tiempo, para traer almas a la iglesia. Porque eso es la gran comisión, eso fue lo que Dios nos mandó a hacer. Ir por todo el mundo a llevar las buenas nuevas, a predicar el evangelio. ¿Estamos eso haciendo nosotros de verdad? Yo quiero que tú ahí te pongas a pensar un poquito y en tu análisis FODA diga, bueno, yo estoy haciendo eso. ¿Esa es mi fortaleza o es un área de mejora? Es un área que yo tengo como que mirar y decir, bueno, Señor, ¿en qué yo puedo ayudar? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy muy pobre, no tengo nada que dar. Son excusas. Excusas. Todos tenemos algo que dar. Todos podemos hacer algo. Pero es más fácil sentarnos, es más fácil quedarnos cómodos en una silla bajo el aire, que créanme que aquí no me está dando. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Los pastores, dice la palabra de Dios, que mucha es la mies, pero pocos son los obreros. El Señor ha trabajado muy fuertemente, como le dije, conmigo con este mensaje, porque ¿cómo están nuestros jóvenes? Tenemos que avivar el servicio de los jóvenes. Yo sé que ellos están dispuestos, pero ¿cómo lo hacemos? Si hoy yo digo sí y mañana entonces digo no. Nos movemos por emociones y por eso es que hoy el Señor nos ha traído este mensaje de que aunque las emociones siempre van a estar ahí, tenemos que autogestionarlas, que deben de depender siempre del Señor. Nosotras en la casa, ay sí que soy cristiana en nuestro alrededor, soy cristiana, alabo a Dios, leo la Biblia, en mi casa siempre hay una alabanza. Está bien, me puedo vestir decorosamente, pero ¿y mi boca qué está haciendo? Mis acciones, ¿qué le están diciendo a mi familia que no conoce del Señor? Aunque siempre van a haber 2 o 3 que siempre el enemigo, usted sabe como que. Pero ¿qué está haciendo con los demás? ¿Qué ejemplo tú estás haciendo para tus compañeros de trabajo? Rocío estaba el jueves en mi centro, ustedes saben que yo soy maestra, que trabajo en un centro educativo, y Rocío decía, wow, qué linda esa labor que se está haciendo en este centro.
Señores, no es el vecino, no es el de afuera, somos nosotros que tenemos que ir a buscar a los de allá afuera. Somos nosotros que tenemos que empantalonarnos y ir a buscar esas almas. Que ya hemos orado, que ya hemos clamado, que ya nosotros, mire, los martes aquí nosotros clamamos por las almas y ellas lo saben. En la oración de la madrugada clamamos por las almas. Nosotros mismos clamamos por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Pero luego que está así, no se puede quedar en oración. Tenemos que ir. Una vez que ese fruto está maduro, cuando el fruto está maduro, nosotros lo tomamos y ya. Si no lo tomamos, ¿qué pasa? Se pierde, se pudre, se pierde. Y así mismo están las almas. Vuelvo y te digo, el Señor lo hace como quiera, pero Él utiliza instrumentos. Él no utiliza como vasijas, como los escogidos para ir a predicar a las personas que el mundo está corrompido, el mundo está dañado. Nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero ¿qué diferencia si tengo a mi vecina y soy inerte a lo que le está pasando a mi vecina? Los padres, y eso yo lo veo a diario donde yo laboro, los padres van, yo trabajo con adolescentes ya de 11, 12, 13 años hasta los 16, 17 años más o menos. Una edad, bueno, terrible para los que saben. Una edad un poquito que son adolescentes, que adolecen de muchas cosas. Los padres muchas veces piensan que ya entonces, ya ellos porque le dieron la comida, porque le compraron tal vez los zapatos o lo que ellos necesitaban, le tienen las necesidades básicas cubiertas, ya con eso está bien. Pero ¿y las emociones de esos estudiantes? ¿Y las emociones de esos jóvenes, de esos niños, de esas familias? ¿Cómo están? Muchas veces tienen una lucha interna y por eso te di el ejemplo de la película Intensamente. Esa niña trata con muchísimas emociones. Y cuando esas emociones no son autorreguladas, no son autogestionadas, no son canalizadas por la vía que debe de ser, entonces ahí empiezan los jóvenes que se van a la calle, porque el mundo está así esperándolo, brindándole una supuesta felicidad, unos placeres efímeros que se van. ¿Qué hacen muchos padres? Le dan el celular para que ellos entretengan, se cierran en su habitación. En mi casa no se usa eso, no se puede tener habitación cerrada. Mi esposo es un poquito rígido en eso. Dice, no, aquí no se puede tener puerta cerrada. Porque ¿qué están haciendo nuestros hijos? ¿Con quién están hablando? Yo estuve viendo una serie que se la recomiendo en Netflix que se llama Adolescencia, no sé si la han visto. Miren, donde refleja la realidad que estamos viviendo hoy día con nuestros jóvenes. Señores, no podemos dejar que nuestros jóvenes se sigan perdiendo. No podemos dejar que por nosotros no ayudar a nuestros hijos, por estar, yo sé que tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar, pero tenemos que sacar ese tiempo de calidad. Mis hijos saben, y yo, algunas personas que son cercanas a mí me dicen, wow, tú que no tienes tiempo, ¿qué es lo que tú haces? Nosotros oramos cuando vamos manejando hacia la escuela, oramos antes de dormir. Cada momento que yo tengo la oportunidad de estar con mis hijos, leemos la palabra y oramos. ¿Y ustedes creen que eso no queda? Eso queda. Créanme que a veces yo quiero hablar por teléfono, a veces yo tengo otras cosas que hacer, porque así mismo siempre vamos a tener afanes, siempre vamos a tener muchísimas cosas que hacer, pero dentro de todas esas cosas que tenemos que hacer, lo primordial es nuestra vida espiritual. Y así mismo como yo tenga mi vida espiritual, todo mi alrededor entonces se va a impregnar también, porque eso es lo que yo voy a dar. Eso es lo que va a salir de mí. Lo que yo tengo dentro de mí es lo que va a salir para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para mis vecinos, para donde yo ande, cualquier lado. Puedo llegar a un restaurante, puedo llegar a montarme, como decía Rocío, en el metro, cualquier lugar donde nosotros podamos ir. Eso va a salir solo porque ya lo tenemos dentro de nosotros. Ese servicio, ese reflejo de Dios mediante el servicio lo vamos a tener dentro de nosotros. Y yo te invito, iglesia, en esta mañana a que nosotros podamos escudriñarnos, a que nosotros podamos ver en qué nosotros somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas y ahí empezar entonces a dar ese servicio, pero a darlo con amor. Porque el servicio que no damos con amor se convierte en una carga.
¿Por qué se convierte en una carga? Ay, Dios mío, ya vengo a servir. Ay, Dios mío, yo que no quiero ir. Ay, Dios mío, yo que tengo que hacer eso. Iglesia, lo que hacemos, lo hacemos por gratitud. Lo hacemos para Dios. Aquí lo reciben los hombres, pero es para Dios que lo hacemos. Y si nosotros no estamos convencidos de eso, aleluya. Si nosotros no estamos convencidos de que es para Dios que lo hacemos, de que es por gracia, por todo lo que nosotros hemos recibido, se va a convertir en una carga. Como te dije, los jóvenes que están allá afuera, somos nosotros que tenemos que traerlo. Somos nosotros que tenemos que preparar, ya sea servicios para jóvenes, actividades para jóvenes, pero los matrimonios. Yo le dije que yo fui muy confrontada con esto, los matrimonios. Dios me daba, y también creo que me puso en ese camino para que yo pudiera darme cuenta de que una vez al mes, por ejemplo, podemos reunirnos los matrimonios y conversar en la palabra de Dios. Ver qué le resulta a uno, qué le resulta al otro, sin ninguna decoración, sin ningún nada. Sencillo. Un círculo de pareja donde podemos traer a otras parejas. Señores, los matrimonios, la familia, hoy en día, el enemigo, ¿qué quiere? Es el primer ministerio que Dios nos dio. No es nosotros pararnos aquí y estar bonito, es ver qué pasa en nuestra casa, es ver qué pasa en nuestro matrimonio, es ver qué pasa con nuestros hijos. Y eso es lo que Dios está llamando nuestra atención en este tiempo. Como te dije, los pastores yo sé que siempre van a estar dispuestos, pero ¿cómo lo hacemos? Dios lo hace, pero necesita personas, necesita vasijas, necesita instrumento. No necesita personas de emociones que hoy digan que sí, pero mañana, porque desde que decimos que sí, créame, desde que decimos que sí se nos levanta el enemigo. Que ya nos llaman para una reunión, que ya nos llaman para tal o cual cosa, pero no. Si yo decidí servir al Señor, si yo decidí extender la obra, yo tengo que asumir mi compromiso. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Yo no la puedo delegar y pasar a ver quién lo hace, quién lo hace, quién lo hace. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer, pero Dios necesita de nosotros. No podemos conformarnos con venir a la iglesia y sentarnos y hacernos como de la vista gorda que nada está pasando. Cuando el mundo allá afuera está esperando pues que nosotros vayamos, aunque sea una vez a la semana, a evangelizar. ¿Dónde están los evangelistas de aquí, de esta casa? ¿Dónde están esas personas comprometidas, aguerridas, valientes, osadas, que lo que tienen en su corazón quieren darlo a los demás? Tenemos que predicar el evangelio, iglesia. Tenemos que ir, antes de llegar a las naciones, a nuestro vecino, nuestra casa, nuestra familia, a las personas donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que hablarle a los demás. Las personas tienen hambre, tienen sed de escuchar la palabra de Dios. Ahora, el tema es cómo nosotros se la vayamos a llevar. Porque si tú le dices, mira, te vas a ir para el infierno, te vas a morir. Oye, yo no te voy a escuchar, pero con amor, reflejando el amor de Cristo. A eso Dios nos ha llamado, a que podamos ser reflejo de Él. Y Dios es amor. Aleluya, gloria a Dios. Dice, debemos esforzarnos para modelar a Cristo, para el dominio propio, para que esto nos ayude y nos permita a nosotros poder ser portadores de la palabra de Dios de una manera eficaz en estos tiempos que son tan duros, en estos tiempos que son tan difíciles, donde hay falta de esperanza, donde hay falta de amor. Nosotros no podemos unirnos a ellos, nosotros tenemos que ser la diferencia de todo eso. Aleluya. Bueno, yo creo que no me da tiempo, porque tengo demasiado. Entonces el mundo tiene tanta necesidad, tanta hambre, te dije, de ver, de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros ya estamos listos y preparados. Porque yo comentaba con alguien, no recuerdo con quién, yo decía, wow, y no es porque él está aquí, ¿qué alimento nos dan en nuestra casa? Wow, qué palabra nos dan en nuestra casa. Señores, eso no son en todas las iglesias, y no porque papá está aquí. La iglesia siempre quieren pasar un paño tibio algunas.
pero Él nos habla, miren, desde el cielo directamente. ¿Para qué? Para movernos, para sacudirnos de nuestra zona de confort. Para que nosotros sepamos lo que está allá afuera y lo que el enemigo quiere provocar en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra familia. Porque usted cree que el enemigo está feliz de que yo pueda estar parada aquí hablando. No, créame, yo tengo miedo escénico. Entonces, no. Sí, pero Dios, porque yo no estoy en mi nombre, yo estoy en el nombre del Señor aquí. En el nombre del Señor, que es aquel que hace todo. Por mis fuerzas no pudiera. Por mi fuerza estuviera temblando, estuviera gagueando, tuviendo muchas cosas. Pero es Dios que nos sostiene. Es Dios que nos manda. Y dice la palabra de Dios que a quien Él manda, Él respalda. Solamente tú tienes que obedecer. Solamente tú tienes que accionar. Orar, claro está, porque créanme que fue una semana de oración, mucho más todavía. Orar, pero también accionar. Y cuando tú te paras, cuando tú lo haces, Dios te va dando las palabras. Te van llegando que tú dices, wow, y yo tenía todo eso en la mente. Y yo tenía todo eso guardado. Sí, porque es Dios que lo hace. Cuando vamos por las calles, cuando vamos por cualquier lugar, es Dios que nos da. Solamente tenemos que decir, Señor, hazlo tú. Yo en mi fuerza no puedo, pero hazlo tú. Porque yo quiero reflejar tu amor para las demás personas. Y un ejemplo de la Biblia, ya vámonos a la Biblia, un ejemplo de la Biblia que habla mucho sobre la importancia de nuestras emociones y cómo tenemos que manejarlas. En Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Aquí nos habla entonces de la alegría y nos habla entonces del dolor. Esto se puede relacionar con lo que nosotros vimos le dije, en la película Intensamente, donde la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado y la furia afectan de una manera u otra o impactan nuestras vidas. Además, la película muestra cómo todas esas emociones son importantes, como te dije, pero tienen un propósito. Tienen un propósito en nuestras vidas, lo cual se puede ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 al 4, que dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, es decir, que tenemos tiempo para todos. Y ahí están también las emociones. Lo que tenemos es que autorregularlas. ¿Qué nosotros hacemos con esas emociones? Lucas, capítulo 22, del versículo 45 y 46, dice, cuando se levantó de oración y vino a sus discípulos, eso es Jesús, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Ahí es una emoción que tenía. Y les dije, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí también los discípulos se habían dejado llevar de la emoción y estaban tristes. Y Jesús le dice, hey, miren, párense, porque ustedes están tristes. Yo estaba orando, ¿qué es lo que pasa? Y eso mismo Dios nos está diciendo ahora. Hey, vamos a levantarnos, vamos nosotros a hacer, vamos a accionar, vamos a ir por las almas, vamos a reflejar el amor de Cristo. Y para cerrar esta parte, sabemos que es necesario que aprendamos de cada emoción que tiene lugar en nuestras vidas y cómo podemos manejarlas de una manera saludable, tal como nos enseñan las Escrituras. Y Jesús fue nuestro modelo. Como te dije, Jesús vino a la tierra siendo hombre y Él, teniendo todo, vino a servir, vino a dar ese servicio. Él vino a vivir una vida como un simple humano. Y hoy aprenderemos qué tan importantes son cada uno de esos aspectos que Él pasó para nuestra vida cristiana. Porque como yo te dije, Él es el modelo a seguir de cada uno de nosotros. Jesús fue nuestro modelo. ¿Y qué es el autocontrol? ¿Qué es el dominio propio? Que es el de la Biblia. Dice que es
Es la capacidad de regular los sentimientos, comportamientos, tanto positivos como negativos. Es esa capacidad de nosotros tenemos de autorregularlos, de no actuar a la ligera, de no decir todo lo que sale por nuestra boca, sino que nosotros canalizar todo lo que vamos a decir. Y pensar algo que yo siempre en los últimos tiempos ya estoy haciendo, pensar cómo actuaría Jesús. Y aquí le tengo porque le dije que fui bien confrontada con este mensaje. Un pequeño testimonio. Yo no soy de carácter fuerte, vamos a decirle así, sino como un poquito moderado, pero, siempre el pero cuando yo tenía que hablar con unos padres, yo tenía que hablar del comportamiento de uno de sus hijos y yo le llamé porque nosotros, los niños son menores de edad. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hablarlo con los padres, igualito también que en la escuela bíblica. Tenemos que hablarlo con los padres porque ellos son los tutores, son los responsables de estos niños. Un niño comete una falta, un niño hace una acción que no está correcta, entonces nosotros le llamamos la atención al niño, pero también le decimos al padre, porque lamentablemente la mayoría de las veces los niños son el reflejo de lo que ven en su casa. Es lamentable eso, pero los niños son el reflejo. Los niños ven qué está pasando en casa, qué hace papi, qué hace mami. Y eso mismo, como tal vez no lo puede hacer en la casa, va y lo hace en la escuela, va y lo hace en la iglesia. Bueno, el punto es que yo llamé a esa persona y hablé y la persona no lo tomó muy bien. Hay veces también que nosotros a nuestros hijos creemos que son santos, pensamos que nuestros hijos son, ¿qué le digo? Angelitos de Dios, angelitos, aunque ellos son angelitos, pero tenemos que, ¿verdad?, controlar un poquito su conducta y no que ellos actúen desenfrenados, porque pueden lastimar a otros. Cuando los niños actúan así, pueden lastimar a otros. Y tú envías a tu niño a la escuela, envías a tu niño a la iglesia, no para que otro te le dé, porque entonces tú vas a decir, no, y por ahí yo no vuelvo más. Entonces hablé con esa persona y no lo tomó muy bien. Créanme que yo fui muy ministrada en eso, porque yo dije, wow, Señor, ¿pero por qué? Tuvo una mala acción, que entiendo que no fue la acción correcta que debo tomar. Bueno, lo comenté con la madre y luego yo orando, Señor, pero ¿y qué pasó? Que no sé qué, no sé cuánto. Dios me dijo, lo que pasa es que no fue lo que tú dijiste, sino en el momento que lo dijiste. Wow, miren, nosotros tenemos que tener sabiduría hasta para cuándo nosotros vamos a decir las cosas. Y era verdad que estaba pasando eso con el niño, era verdad que se necesitaba decirlo, pero tal vez no era el momento preciso, tal vez no era el momento o tal vez no era el momento oportuno o preciso. Y así nosotros vamos por la calle también, diciendo, no, yo soy cristiana, yo soy el reflejo de Dios. Y muchas veces, en vez de nosotros sanar corazones, hacemos herida. En vez de sembrar huellas, hacemos cicatrices. Y luego yo hablé con la persona, luego me puse a cuenta con Dios, claro está. Y le digo el testimonio porque así como me pasa a mí, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Y nosotros diciendo, no, pero que yo hago todas las cosas bien, no, porque yo soy tal y no sé, y tal o cual cosa. Pero tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos. Porque tal vez esa persona está pasando una situación terrible. Y cuando tú vienes y le pones como esa coronita encima, la persona explota. Porque no sabe manejar su emoción. Por eso es importantísimo el autocontrol. Decir, sí, yo soy servidor de Cristo. Sí, yo soy el reflejo del amor de Dios. ¿Pero cómo? ¿Hablando todo lo que nos llega? No. Tenemos que hasta para eso pedirle a Dios consejo. Hasta lo que voy a decir, Señor, dime cuáles son las palabras precisas. Dime cuál es, porque en ese momento, en vez de una corrección, en vez de una ayuda, entonces se convierte en un dolor. Y ustedes saben lo que pasa con eso, que eso se queda en el corazón y va creciendo, creciendo, creciendo. Por eso cualquier cosa que pasa, yo inmediatamente voy a la fuente. Tengo una situación con una persona, la llamo y hablo. En mi escuela siempre me dicen, no le digan nada a la dire, no le digan nada. Porque cuando hay un rumor o algo, yo llamo a las dos personas y ya se cortó ahí. Entonces yo digo, no le digan nada a ella, que ella de una vez de que uno le dice algo llaman. Pero es que tenemos que ser así.
tenemos que cortar cualquier cosa que el enemigo quiera entretejer en nuestras vidas. Tenemos que cortarlo. ¿Y cómo lo cortamos? Yendo a la fuente, hablando, sin pelear, porque cuando a veces estamos un poquito exaltados, lo mejor es serenarnos, ¿verdad? Contar, ya no se puede contar hasta 10, sino hasta 1000, hasta 1,000,000, y hasta que usted sienta ahí que, ¿verdad? Se puede bajar la ira o el enojo que podamos tener. Y una frase también muy buena que compartió conmigo la anciana Petra, dice: cuando se sentía traicionado, esto es de Abraham Lincoln, dice: cuando se sentía traicionado por alguien, Abraham Lincoln hacía algo al respecto. Vamos a ver qué él hacía. Dice, le escribía una carta llena de reproches, de insultos, de humillaciones. Le decía de todo a esa persona. A esa persona, mire que si lo tenía ahí, se lo come vivo casi mente. Le decía de todo. No se guardaba nada, sino que sacaba todo lo que tenía por esa persona, lo sacaba. Y cuando terminaba la carta, la doblaba y la metía en un sobre. Pero nunca la enviaba. Es decir, él él drenaba todas esas emociones negativas que tenía, la escribía, la guardaba y la dejaba ahí. Dice, nunca la enviaba. La dejaba reposar y cuando su enojo se disipaba, la olvidaba. Porque por un momento nosotros vamos a poder tener un poquito de un sentimiento negativo por alguien, por una situación, pero que eso no defina esa relación que tú tienes con esa persona, sino que él sacaba todo ese enojo, lo escribía, lo doblaba, la guardaba hasta que después se le olvidaba. Y sigue diciendo que se encontraron muchas de esas cartas nunca enviadas entre sus papeles. El verdadero liderazgo comienza con el dominio sobre uno mismo. Y eso es lo que la palabra nos enseña, que nosotros tenemos que tener ese dominio propio, ese autocontrol, de que van a venir situaciones, porque de eso van a venir situaciones, pero todo está como nosotros lo manejemos. Porque recordemos que nosotros somos esos llamados a reflejar el amor de Cristo. Además nos sigue diciendo entonces que el autocontrol es una cualidad importante en la vida cristiana, porque permite vivir el propósito de Dios y expresar su amor. Nos permite vivir una vida plena en expresión de amor y el propósito de Dios, como te dije. Te ayuda a expresar el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice como el amor, la paz, la paciencia, la bondad. También el autocontrol o el dominio propio nos ayuda a mantener esa calma, a pensar con mayor claridad, a no actuar, no hablar sin nosotros pensar, como el testimonio que te conté, sino a que nosotros podamos tener esa calma. ¿Cómo lo haría Jesús? Si Jesús estuviera ahí en esa situación, ¿qué haría Él? Señores, somos reflejo de Cristo. Tenemos que pensar como Él lo pensaría. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Mediante su palabra. Todo lo que nosotros vamos a buscar está aquí escrito en la Biblia. La Biblia menciona algunas personas que no actuaron con autocontrol, tal vez como nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas, como le di el testimonio. Y Moisés dice en Números capítulo 20, versículo del 11 al 13, Moisés, por no manejar las emociones, tocó la roca y no entró a la tierra prometida. Aunque yo tengo el versículo aquí, no se lo voy a leer porque es un poquito largo, pero lo pueden buscar. En Números capítulo 20, versículo 11 al 13. Dios, no había agua, ¿verdad? Dios escogió a Moisés a sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. El pueblo de Israel muchas veces no se dejaba llevar de sus emociones y empezó a decir, no, mejor no hubiese dejado allá porque ni agua, no vamos a morir aquí, vamos a perecer, nuestras bestias, nosotros. Entonces Dios mandó a Moisés y le dijo entonces que sí, que le iba a dar el agua, y él un poquito no supo manejar sus emociones y le dio bien fuerte 2 veces a la roca, y entonces eso le costó que él no entrara a la tierra prometida. Pero también tenemos otro que es Esaú. Y en Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, tampoco lo voy a leer, lo voy a parafrasear porque es un poquito largo, pero lo pueden anotar y buscarlo en su casa. Génesis 24, versículo 27 al 34. Dice, renunció
a su progenitura y cambió él la misma por un plato de lentejas. Dice que más tarde él se arrepintió y le pidió a su padre que lo bendijera. Esaú entonces, era muy importante eso, cuando en el tiempo de antes, bueno, y también ahora, cuando su padre lo bendijo a él, y su progenitura es algo importante en la vida de ese tiempo. Y Esaú entonces llegó y porque tenía hambre se dejó llenar de sus emociones. Dijo, ay no, esta comida está primero, déjame yo. Mira, yo te doy mi progenitura, yo te la doy y dame esa comida para saciarse. Entonces también él actuó bajo sus emociones. Tenemos otro también que es Jonás en el capítulo 4, que narra el enojo que Jonás tenía. Dios, lo puede buscar también en su Biblia, Jonás capítulo 4. Dios mandó a Jonás, dice, se enfureció contra Dios cuando Dios perdonó a los enemigos de Israel. Jonás perdió el control y se enojó porque Dios aceptó la súplica de los enemigos de su pueblo. Otra persona también que actuó sin tener ese autocontrol o ese dominio propio fue Abimelech. Eso lo pueden buscar en Jueces capítulo 9. Dice, su ambición de poder lo llevó a aniquilar a sus hermanos y a ciudades enteras. Su sed por el poder consumió su vida. Otro también es Caín y Abel, que todos también sabemos la historia, pero la pueden buscar en Génesis capítulo 4, donde habla de la ofrenda de Caín y Abel, que ambos presentaron una ofrenda, pero Caín, su corazón se llenó de envidia, de enojo, y todos sabemos lo que pasó luego de ahí. Otro también está en Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, o sea, en lo que tenía que guardarlo. La copa que el Padre y Jesús le respondió entonces a él, mete tu espada en la vaina, la copa que del Padre me ha dado, no la ha de beber. Aquí vemos entonces cómo él también actuó, también sin pensarlo, se emocionó y dijo, y le cortó la oreja. Pero ¿qué vemos que Jesús le dijo? Guárdala. O sea, no actúes bajo tus emociones, sino que Jesús actuó con amor, con misericordia. Más adelante también la Biblia nos señala que cuando Pedro tuvo un encuentro verdadero con el Señor, él cambia, entonces le cambia el nombre de Simón, le pone Pedro. Y Dios hace nuevas cosas con nosotros. Cuando nosotros venimos a Él, miren, nosotros somos transformados, somos restaurados, somos llenos de Él. Y todo eso que recibimos de nuestros padres espirituales, que en las semanas pasadas estuvieron hablando sobre sanar y transformar nuestros corazones, todo eso tenemos que ponerlo en práctica. No seamos simples oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Sino que eso pueda estar en nuestras mentes y nosotros siempre meditar en esa palabra, rumiar en ella. Porque como estas personas que le mencioné, también nos puede pasar a cada uno de nosotros, pero está la diferencia en cómo nosotros vamos a accionar, en cómo nosotros vamos a actuar cuando se presenten cada una de ellas. Otros también que se pueden mencionar en la Biblia es Eva, que ustedes saben que fue tentada y ella se comió la fruta. Pedro, Sansón, que sabemos que eso está en Jueces 14, capítulo 14, versículo 1. Todo eso lo pueden buscar en su casa para que ustedes vean cómo ellos actuaron, qué situación pasó con ellos, que actuaron de una manera, se dejaron llevar de sus emociones, no tuvieron autocontrol, no pudieron autorregularlas. También está Jeremías, David, Salomón, Judas, que todos sabemos que fue por su ambición, y el pueblo de Israel. Y como ellos, otros más. Cada uno de ellos, dice, no tuvo autocontrol. No pudieron gestionar sus emociones conforme a la palabra que es nuestra guía a lo largo de nuestra vida.
Debemos siempre pensar cómo actuaría Jesús, como yo les dije, en una situación. Y justamente eso nos llevará a realizar un servicio de excelencia para Dios, donde mediante el servicio podamos reflejar el amor de Cristo. Y como les dije, no voy a poder terminar porque hay demasiado. Hemos estado hablando entonces de todo eso. Es que Dios, mira, me dio duro, ¿verdad? Y cuando empecé a escribir, dije, wow, 11 páginas. Y ahora que vamos por 2. Es verdad. No, pero no se preocupen que yo no la voy a terminar. Entonces, ¿qué significa servir a los demás desde una perspectiva cristiana? Es una forma de nosotros demostrar el amor y la compasión por el prójimo y de seguir el ejemplo de Jesús, que es una forma de adoración, de gratitud a Dios. Dios estará más que complacido de nosotros podamos servir a los demás. Como te dije, no importa si tenemos, si no tenemos. Y aquí yo te quiero hacer un testimonio. Cuando nosotros entramos, la madre yo creo que se debe de recordar de eso. Cuando yo entré a la iglesia nuevecita, yo tenía ese deseo de servir. Wow, sí, Señor, yo sé que es necesario. Sí, porque la casa necesita de cada uno de nosotros para extender el reino. Pero, como todos, o como algunos, yo lo quería hacer desde mi zona de confort. Desde, ay Dios mío, yo trabajo todos los días con niños. Y yo dije, ay Dios mío, ya yo quiero como, ¿verdad? Como descansar. Pero Dios nos da dones, nos da talento, y no donde nosotros queramos, sino donde Él nos ha capacitado. No por mi inteligencia, porque de verdad si yo soy maestra, yo voy a tener estrategias, voy a tener metodología, ¿verdad? Para un poquito la disciplina de los niños, para poder trabajar, para poder planificar las clases y esas cosas. Porque sabemos que el trabajo que nosotros hacemos aquí, en la iglesia, en la tierra, no importa, tenemos que, además de tener esa preparación, como nuestro Padre Espiritual siempre lo ha dicho, tenemos que tener, no por nuestra fuerza, sino por la palabra, lo que Dios pone en nosotros. Porque Dios, al que no sabe nada, Él lo capacita. Él lo capacita. Bueno, pues yo entonces llegué y dije, no, mire madre, yo voy a servir. No sé, fue alguien que le dijo, no sé de dónde salió eso, pero está bien. Mire, a Giselle y a mí no nos ponga a trabajar con los niños, ¿te se acuerdan? No nos ponga a trabajar con los niños, porque nosotras estamos trabajando con niños de lunes a viernes y estamos cansadas. Oiga, y yo di que también me entré en esa película también, dije, ay sí, es verdad, mejor póngame aquí en el templo, tal vez que voy a estar sentada nada más y le voy a pasar una servilleta a una persona o no sé qué. Bueno, pues ahí Dios inmediatamente, porque cuando nosotros tenemos una relación, señores, eso no es de religión, es una relación con Dios, que nosotras podemos entrar a nuestro lugar santísimo, nuestro lugar secreto ahí, donde nadie nos ve, y nosotros derramarnos en la presencia del Señor. Créame que Dios me confrontó y me dijo, ay, tú quieres servir. No, mi amor, pues no es ahí. Es donde yo te mande, donde yo te capacite, donde yo te di el don de que tú hagas el servicio. Porque nosotros no servimos para nosotros, sino para los demás. Y es ahí donde yo vine donde la madre, pero eso lo hacemos cuando tenemos una relación con Dios. Eso lo hacemos cuando verdaderamente Dios obra en nuestras vidas y queremos reflejar ese amor de Cristo. Porque si yo me voy a otro lugar que no fue al que Dios me mandó, ¿sabe qué pasa? En vez de yo reflejar el amor de Cristo, yo voy a dañar vidas. ¿Y qué pasa? Yo vine, ay madre, mire, excúseme. Madre, mire, póngame allá en los niños. Porque ahí fue donde Dios me llamó. ¿Es verdad eso? Ahí fue que Dios me llamó. Para eso Dios me capacitó. Entonces hay muchos dones. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene la cabeza. No todos nos va a tocar predicar. Gracias a Dios, porque a mí me toca con los niños. No todos van a predicar, pero sí vamos a poder adorar. Unos van a adorar. Los brazos, por ejemplo. Los pies vamos a salir a evangelizar. La boca va a salir a interceder, a clamar, a hablar. Porque el cuerpo de Cristo es importante. Cada una de las funciones son importantes. Los que limpian el aseo en la casa, que mantienen su casa limpia, organizada. Los del parqueo también. No podemos decir
que no somos nada no tenemos nada en que servir. Así, iglesia, yo te invito a que tú puedas reflexionar y a que tú puedas empezar a servir en la casa, a que tú puedas empezar a realizar un servicio. Solamente tienes que obedecer. Dios te va a ir mostrando. Dios te va a ir mostrando todo. Como te dije, hay muchas cosas que hay que hacer aquí en la casa. Salir a evangelizar, trabajar con los jóvenes, con los matrimonios, la pareja, la familia, ese festival de la familia. Yo fui muy confrontada también con panal de miel. El Señor me decía, hacen panal de miel todos los años, pero ¿dónde están esas mujeres? ¿Qué pasa con esas mujeres? La madre siempre está dispuesta, pero nosotras, las hijas, ¿qué estamos haciendo? Esas mujeres que invitamos, ¿la invitamos ese día y ya? No, vamos a seguir. Y yo estoy hablando por mí, Vamos a seguir invitando a esas mujeres. Vamos a seguir hablando. Las casas de paz, que tal vez no pueden venir aquí, como hay algunas que esa es la justificación que me dicen, no pueden venir a la iglesia, ya tal vez porque tengo un cuarto piso que nos tenemos que mudar, o por la distancia, por lo que sea que puedan decir. Pero cerca de nuestra casa puede ser esa casa de paz, donde nosotros podemos congregar ahí a esas mujeres que ya fueron trabajadas por la oración, porque fueron trabajadas en panal de miel cuando vinieron, porque fueron trabajadas e impactadas cuando nosotros le hablamos con nuestro testimonio. Iglesia, basta ya de estar dormidos, basta ya de estar jugando al cristiano, ser apático a las cosas que pasan. Dios quiere un cambio. Dios quiere que seamos parte del avivamiento de esta nación. Que esas personas que están allá afuera, nosotros vayamos por ello. Y es mediante el servicio. Es mediante nosotros podamos reflejar el amor de Cristo. Es mediante nosotros podamos tener ese autocontrol, de gestionar nuestras emociones, que siempre van a estar ahí. Siempre vamos a vivir con ella. Pero que tenemos que saber, ser entendidos en los tiempos, cuándo hablar, cuándo callar, qué hacer por alguien. Hay personas enfermas que nosotros podemos hacer una oración por ella. Está necesitada de una oración, de algo económico. La iglesia también. A través de nuestro dinero se extiende el reino, puede llegar a más personas. Pero muchas veces somos agarrados con lo que Dios nos da, porque no tenemos nada. Todo le pertenece a Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser verdaderos servidores de Cristo. Eso es lo que nos hace a nosotros ser verdaderos personas que reflejan el amor de Dios. Que tenemos esa empatía por el otro, que nos duele la situación por la que puede estar pasando mi hermano. Y tal vez yo no hable nada y le lleve tal vez una compra, por decir algo, una medicina a una persona que está enferma y no la puede comprar, a una madre, una viuda tal vez que se le murió su esposo y tal vez se quedó sin trabajo. Estoy poniendo ideas y yo le pueda llevar algo, le pueda colaborar con algo. ¿Usted cree que a ella yo no estoy evangelizando? Yo no estoy ayudando. Ella está viendo ahora, pero si yo paso, alabaré, alabaré, y con mi Biblia aquí, y me hago ajena a lo que está pasando esa persona, después cuando yo la vaya a invitar a la iglesia, ¿usted cree que ella va a querer ir a la iglesia? No, no va a querer ir, porque además de orar, tengo también que accionar, tengo también que dar, que servir a los demás. Aleluya, gloria a Dios. Y como le dije que esto es muy largo, lo vamos a dejar aquí. Pero de verdad, iglesia, el servicio, Dios nos está llamando a que en este tiempo nosotros podamos servir, a que en este tiempo nosotros podamos reflejar el amor de Cristo. Y una mujer, una viuda, perdió su esposo y tenía una casa grande. Y ella decía con esa tristeza, wow, ¿qué yo voy a hacer? En un accidente y ella perdió una pierna. Es un cuento que le estoy haciendo. Ella perdió una pierna y ella no se limitó a eso que ella tenía, que le faltaba esa pierna, sino más bien ella miró qué ella podía hacer en esa casa tan grande. Bueno, pues ella puso algo para los niños
y me llega mucho lo de las estancias infantiles. Ella empezó a trabajar con esos niños y a dejar un legado, a marcar huellas en la vida, en los corazones, a transformar familias, porque mediante los niños, ustedes creen que no, nosotros sembramos generaciones tras generaciones. Todos tenemos alguna habilidad, algún don que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que ponerlo por obra, porque si no, Dios va a levantar a otra persona. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué huellas sembramos en nuestra familia, en nuestros hijos, en la iglesia, en nuestra comunidad? ¿Qué hicimos nosotros por los demás?